¿Quieres saber qué errores cometes a la hora de renovar? Pues bien, comenzamos. Hola, mi nombre es Raúl Pimienta y aquí encontrarás tips y recomendaciones para tu proyecto de construcción. Una vez que has comprado una propiedad o estás remodelando o has comprado un terreno porque quieres construir, te dejo acá estos 7 errores que son muy comunes que las personas, como que son primeros compradores o ya lleva un tiempo comprando propiedades pero nunca te había todavía topado, ya que habías comprado propiedades para renovarlas y demás, pero muy light, muy suave, y no habías esforzado, te habías metido a lleno en el proyecto, o es la primera vez que decides, ok, voy a meterme de a fondo en el proyecto a la hora de renovarlo, y entonces es cuando dices, ok, te pueden pasar estos 7 errores, ya que el primero, que es no supervisar, bien importante, ya que es bien común que las personas no supervisen, ya que siempre están en otra cosa y se lo dejan a mano del contratista, o en caso de que son proyectos pequeños se lo dejan a mano del constructor, y entonces se olvidan. Entonces cuando le dicen, mira, aquí están los planos que me dejaron, o mira, lo que quiero hacer es esto y esto, pero una cosa es lo que está en tu cabeza y otra es la que está pasando por el constructor. Por eso es sí, bien importante, pero como digo yo, bien importante supervisar. Entonces lo más común es que la gente no supervisa los proyectos y entonces ahí es donde vienen los problemas. El otro punto, que es los planos o documentos, ya que ese es otro error que cometen, ya que muchas de estas cosas se hacen, quiero arreglar aquí, quiero hacer allá, y lo hacen sin documento o lo hacen sin los planos. Entonces después tienes el problema que cuando estás trabajando ahí dices, oh mira, me pasa esto, esta dimensión, cambio de puerta, modificaciones, la gente cree, o el constructor, que se la sabe toda. Entonces cuando empieza a construir tiene el problema. Por eso siempre recomiendo buscar un general contractor o un contratista que tenga años de experiencia en la materia, porque te va a decir, mira, sí, vas a hacer esta modificación, vas a hacer esta pared, pero entonces ahora la puerta que vas a poner ahí, que te dejo un link por acá, de las dimensiones de las puertas, por un error muy común, ya que cambiaron, modificaron, pero ya entonces no me entra esto o no me entra lo otro porque no pensaron en la puerta correcta. Es un ejemplo mínimo, común de los errores que te puede pasar, o la altura de las mesetas, de los gabinetes, que te dejo otro link por acá, de las remodelaciones que se le puede hacer a la cocina. Entonces pasamos al calendario de obra, ya que el calendario de obra también es bien importante, ya que mucha de esta gente, si tienes que pagarle por ese trabajo terminado, porque si le trabajas por tiempo, ahí se te metieron meses, porque tú le estás pagando por semana. Y no, caquita, eso tú dices, ok, yo te pago con trabajo terminado. Por eso es importante este punto, supervisar el trabajo para que bajes en el calendario de horas que van procedimientos. No tienes mucho conocimiento, puedes hacerlo ahora en Excel y vas haciendo paso por paso las cosas que tú crees más o menos, o si no, buscas videos como los que tengo en el canal y vas a ver explicaciones que te doy de cómo hacerlo y de la manera más correcta, o de otros youtubers también pues están mirando, que te van a servir a la hora de entender cómo funciona y los elementos que tienes que tener en cuenta. Pero es bien importante el tiempo que se va a demorar, porque el tiempo, como siempre, es dinero. El otro punto son los niveles de obra, ya que en los niveles, por ejemplo, esto le tocaría más a las personas que están comprando un terreno y el ingeniero le dice, ok, vio los planos, pero el ingeniero se perdió y se lo dio a la persona que está construyendo ahí, que no sabe mucho. Entonces tú tienes que estar chequeando, y eso no es muy complicado, mirar los planos, mirar las cotas y fijarte que las nivelaciones que tiene, ya que es bien importante decir, bueno, ok, él le dice, por favor, muéstrame los planos, explícame acá, a qué altura está esto aquí, a qué altura está esto acá, porque ha pasado amistades mías en Los Cayos, de la Florida acá, que una casa completa tuvieron que demolerla porque una diferencia era de 3 pies, porque se equivocaron a la hora de replanteo, porque sabe yo qué pasó, pero hubo que demolerla. Entonces tienes que chequear, pero chequear muy bien, o sea, y contratar personas, ¿sabes?, que estén capacitadas. Y si no, contrata a un contratista, o un general contractor, o ingeniero, o arquitecto que te revise. Por eso es lo bueno en los proyectos grandes, siempre tener por una parte el contratista y por otro tener el ingeniero, el arquitecto, que son dos partes que te sirva, uno revise al otro constantemente para que tu proyecto, que es lo que tú quieres, quede bien. El otro punto son la estructura, ya que en la estructura vas a fijarte que es bien importante todos los cimientos, cómo va a ser todo el enganche, cómo eso está montando uno con otro, qué tipo de columna hay, qué tipo de acero lleva. O sea, no hay que tener mucho conocimiento, simplemente cuando tienes el proyecto le estás explicando, ok, mira, necesito hacer esto,
y ellos te van a explicar, vas a ver los planos, vas a ver los detalles y simplemente estás haciendo una modificación. No estamos haciendo una casa grande, estás haciendo una modificación. Perfecto. Cuando buscas muchos detalles en internet, por eso es la era digital, te ayuda mucho porque buscas muchos detalles, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, muchos videos que te van a dar una idea y una perspectiva, porque este error es muy común, que la estructura, ay mira, esto quedó un pie corrido, ay no, esto se movió 2 pies, entonces después el espacio que tenía que dar una dimensión quedó de otro, por no haberse fijado en la estructura. Por lo tanto es bien importante. Otro es la revisión de obra. La revisión de obra es que tú constantemente, junto con este compañero, como te siempre digo, que es bien importante, la supervisión, tienes que estar constantemente revisando y estar chequeando uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, esa revisión de la obra, haciéndola una vez a la semana, una vez cada 15 días. Si no puedes tú y tienes a una representación de dueño, que es un contratista que te lo hace online, y la ventaja que tienes por teléfono, que te puede estar mostrando o con una cámara haciéndote grabaciones toda la semana del progreso de lo que está haciendo, porque físicamente no estás en el país, o compraste una propiedad, te tuviste que regresar a tu país, o estás en otro proyecto y puedes hacer online. Esa es la ventaja de las comunicaciones, y puedes estar mirando y chequeando lo que están haciendo. Entonces eso te da una idea más o menos de qué va, por dónde va la cosa en el proyecto, y tienes más claridad, porque esto es un error de que la gente no revisa. Y el último punto, y no menos importante, es la compra de materiales, ya que ese error de la compra de materiales es muy común que a las personas le pase, ya que búscate, ok, tú vas a hacer el proyecto contratista, perfecto, tú vas a buscar todos los materiales, buscar todas las cosas, sí, ese contratista está ganando porque tiene que ir a buscar las cosas, sí, pero es la responsabilidad también, si se pierde algo, si se rompe algo, qué sé yo, él tiene que ir atrás a devolverlo. Entonces, si lo haces tú, vas a perder tiempo. Tú no sabes, no tienes conocimiento. Él sí, él sabe cuál es el ideal, qué debe llevar, qué no. Aparte de ese material, qué tipo de embalaje, qué otra cosa o otro producto se debe utilizar. Por lo tanto, es bien importante la compra de materiales, ya que te estás chequeando con él y te quitas ese problema de arriba. Sí, estás perdiendo dinero porque evidentemente lo podrías comprar tú, sí, pero él es el que sabe y el que tiene la experiencia. Si pasa algo, tú dices, a ver, mira, hay que virar esto para atrás, tú tienes problemas porque él fue el que compró el producto. Porque sí, te pueden decir, pero le pones un tin set, por ejemplo, una losa, le pones, pero no le pones el que lleva, le pones de un tipo de losa y el que llevas de otra. Entonces, ese eres tú que tienes que estar corriendo para atrás con los viajes y demás y demás. Entonces, te quitaste todo ese problema por unos pesos o unos dólares, te puedes quitar ese problema. Por lo tanto, estos son los 7 errores más comunes que he visto en obras, que amistades o que he conocido personas que me han venido a mí, y entonces he visto que le han cometido estos errores. Ellos, voluntarios o involuntariamente, lo han cometido. Por lo tanto, es bien importante chequear esto, tenerlo siempre presente cuando vas a hacer un proyecto de remodelación o de construcción. Si te ha gustado el video, por favor dale like, comparte en las redes sociales y seguiré subiendo tips y recomendaciones para tu proyecto de construcción. Muchas gracias.